Bueno, bueno, entonces vamos a ver los otros tipos de soluciones. Ahorita vamos a ver que controlar, ¿verdad? Sacar del error, ¿verdad? Esas cosas que están correlacionadas con X para que dejen de estar correlacionadas con X, pero para sacarlas del error, lo que tenemos que tener es información específica y meterla dentro de la regresión, ¿verdad? La idea un poco es que nunca un par de variables están totalmente aisladas, todo está interconectado, entonces cuando se mueve una cosa afecta a otra y afecta a otra, entonces es muy probable que eh, eh, las variables de política estén relacionadas con las variables dependientes, inclusive, digamos, inclusive sin tomar en cuenta el efecto, ¿verdad? Estas variables pueden ser afectadas, por ejemplo, pueden ser afectadas simultáneamente por otras, como ya los vimos, ¿verdad? Como ya vimos antes, y esas variables pueden ser observadas por el investigador, y en ese caso podemos sacarlas de U y meterlas dentro de la regresión, o pueden no estar o no ser observadas por el investigador, en cuyo caso siempre van a quedar en U. Entonces, ¿qué podemos concluir del efecto causal estimado con la presencia de X y epsilon, utilizando la comparación de medias? Ojo que estas variables, o sea, tanto Y como la D, que es la variable de política, están afectadas por X y por E. Entonces, si comparo las medias, puedo concluir que es un efecto causal. Las medias entre un grupo tratado y un grupo no tratado. Puedo atribuirle causalidad a las diferencias. En caso de X y epsilon estén asociadas tanto a la variable de política como a la variable dependiente. Epsilon siendo el error, Sí, ¿o no? sí, una parte del error. O X, nada más pensar en X. Si comparo medias y tengo un X, tengo un X que está correlacionado con quién recibió tratamiento y quién no, y con la variable dependiente, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser esa comparación de medias? ¿Sesgada o insesgada? Si no hay como eso, o sea, si no se cumple los supuestos de MCO va a estar sesgado. Ajá, ¿cuál supuesto no se cumple en este caso? El de la variable dependiente con el error, que la covariancia tiene que ser igual a 0. Ajá, exactamente. Porque X, si yo no lo, digamos, si comparo las medias, es como que está en el error, ¿verdad? Está en el error. Entonces, D, que es mi variable independiente de interés, está correlacionada con X, que ahorita está dentro de U, entonces hay correlación, la covarianza no es 0, entonces hay sesgo, ¿verdad? Entonces, la regresión con una sola variable dicotómica de la política es lo mismo, ¿verdad? Que comparar medias, ya lo vimos. Entonces pasa exactamente lo mismo, va a haber sesgo, ¿verdad? Entonces decimos que hay sesgos abiertos si las diferencias vienen de variables observadas, como X, y decimos que hay sesgos cubiertos si las diferencias vienen de variables no observables. Entonces, si vienen de variables no observables, no se puede hacer nada más que esperar que el sesgo vaya en contra de la hipótesis de uno para poder concluir creíblemente que la hipótesis es verdadera si el resultado lo da, ¿verdad?
Si no, no hay nada que hacer. Ahí vamos a ver cómo hay cierto grupo de errores, ¿verdad? De elementos o de características no observables que se comportan de cierta forma que sí los vamos a poder eliminar con cierto tipo, si tenemos cierto tipo de datos, eso lo vamos a ver después. Pero, ¿verdad? En muchos casos no hay que ver, ¿verdad? En muchos casos no va a ser posible. Entonces, podemos corregir los sesgos abiertos. Los abiertos sí, porque podemos observar X. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo eliminar el sesgo de X? Para ver cuando estoy tratando de medir el efecto del tratamiento sobre Y, el efecto de D sobre Y, cuando hay una X que sí puedo observar, ¿qué hago? De econometría básica. Incluirla dentro del análisis, o sea, de la regresión y sí. La mete en la regresión, ¿verdad? Eso es lo que hago, ¿verdad? Lo que estoy haciendo implícitamente cuando lo meto en la regresión, ¿verdad? Teóricamente lo que hago es condicionar los efectos de D sobre Y en X, ¿verdad? Así es como se dice. Lo que estoy haciendo en términos prácticos, ¿verdad? Uno puede decir, reinterpretar esa afirmación teórica y decir, estoy comparando de, ¿verdad? Los tratados y los controles para un mismo X, ¿verdad? Puede ser un X alto, puede ser un X bajo, pero lo que estoy haciendo es como no permito que X se mueva, ¿verdad? Como yo puedo ver X, entonces lo que hago es agarro un nivel de X y comparo tratados con controles. Y entonces, como no estoy permitiendo que se mueva X, entonces elimino ese sesgo potencial, ¿verdad? Y entonces hago eso para todos los niveles de X y entonces después como que promedio los efectos y ya eliminé el X de la estimación del efecto de D sobre Y, que es el de mi interés. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? De condicionamiento. Como mencionamos anteriormente, lo que se hace es condicionar el análisis a X. Imaginémonos que X también es una dicotómica por simplicidad. Entonces toma dos valores, uno alto y uno bajo, y entonces uno compara los efectos para X alto, ¿verdad? Y para X bajo, ¿verdad? Ojo que aquí, ¿qué estamos asumiendo para estimar en forma correcta? ¿Qué tenemos que asumir para concluir que la diferencia entre los que fueron tratados y los que no, dado que X es alto, es el efecto causal? ¿Qué me dice esa ecuación que tengo que asumir? Que el sesgo es igual a 0. Exactamente, exacto, que la tercera fila, ¿verdad? El término que está en la tercera fila es igual a 0, ¿verdad? Es decir que, dale. Gracias, profe. Eso es porque lo que acabamos de decir, ¿o no? Que estamos controlando los efectos observables. Sí, aquí es, digamos, una solución, voy a ponerlo así, es una solución parcial, ¿verdad? Es una solución completa si estamos asumiendo que la única diferencia es ese X, ¿verdad? Si eso es lo único que logra sesgar y a partir de ahí no hay nada, entonces sí, con eso es suficiente. Pero lo que realmente pasa cuando uno hace esos análisis es que también hay otras cosas que puede estar sesgando, pero tengo una, entonces ya puedo resolver por lo menos una. Si fueran varias X, puedo meter varias X en la regresión y resolverlo todo, ¿verdad? Pero aquí en este ejemplo es como que solo tenemos una variable, y entonces cuando condiciono por X, lo resuelvo. Exactamente. Entonces, me aseguro que seguramente había correlación entre X y D, ¿verdad?
y como había correlación, entonces cuando yo corría la regresión sin X, la regresión pensaba que el efecto de D era mucho más grande porque estaba capturando también el efecto de X sobre Y, ¿verdad? Pero en el momento en que condiciono, elimina ese efecto de X porque X no cambia, ¿verdad? Lo estoy condicionando y solo captura el efecto de D, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pero ojo lo que estoy haciendo aquí, estoy calculando un efecto tratamiento para X alto y luego estoy calculando otro efecto tratamiento para X bajo. El efecto del tratamiento, para una pregunta, a ver qué creen. ¿Puede ser igual o diferente para X bajo o X alto? Esos dos efectos tratamiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a ser igual o diferente? O diferentes. A ver. Podrían ser de los dos, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún ejemplo de cuando sean diferentes? Pensémoslo así. O cuando son iguales. Ninguno se anima. No se les ocurre. Me imagino que deben haber muchos casos en los que, digamos, si tenemos dos tipos de poblaciones, y hay efectos en los que no generan diferencia, nada más que ahorita no me cae algo en la mente, sería muy trivial, digamos, pensar porque sería muy sencillo, o sea, asumo yo, digamos, como el Sí, efecto para los ricos y para las personas en pobreza sobre, no sé, la compra de algo así. ahí puede ser diferente, ¿verdad? Eso es, digamos, por ejemplo, darle avancemos a una familia rica tiene un efecto diferente que darle avancemos a una familia pobre. Seguramente a la familia pobre el efecto va a ser mucho más grande que a la familia rica. La familia rica de todas formas va a mandar al muchacho o a la muchacha al colegio, ¿verdad? Pero tal vez en la familia pobre sí hace diferencia, ¿verdad? Y entonces el contrafactual es que no lo mandan o si lo mandan, ¿verdad? Y entonces ahí se hace diferente. Entonces, eso es un ejemplo donde puede variar, ¿verdad? Pero también hay otros ejemplos donde uno varias veces he visto, por ejemplo, eh, eh, bueno, se me vienen varios a la mente, pero no, digamos, uno cambia los valores y el efecto de tratamiento es casi igual, varía muy poquito. Normalmente varía, ¿verdad? Cuando uno está haciendo análisis empíricos varía, pero no varía mucho. Y si uno hace los test estadísticos para ver si las estimaciones son iguales o diferentes, no puede concluir que son diferentes. Entonces eso significa que no varía. Si utilizo esa regresión, que está ahí abajo, que estoy implícitamente asumiendo sobre la diferencia entre el efecto entre X alto y X bajo. El efecto de D sobre Y. Estoy implícitamente asumiendo que es el mismo o que varía. En esa regresión. Vamos a ver si ahora sí puedo leer. No, ya se me dañó el lapicero. El efecto sería el mismo para, digamos, para ambos casos, porque no lo Exactamente. estoy condicionando. Porque no lo estás condicionando. Sí, no, estás estimando solo un efecto, solo beta 1. ¿Cómo haría yo para estimar dos efectos? Como con un efecto cruzado. O sea, tendría como la D por la X. Ajá, exactamente. Vamos a ver si... No puedo rayar. Sí, entonces, aquí está. Entonces aquí, digamos, sería beta 3 por X
por D. ¿Verdad? Entonces ya con eso ya puedo estimar las diferencias en los efectos, ¿verdad? Saco a factor común D, ¿verdad? Porque quiero ver el efecto de D sobre Y, y lo que voy a dar cuenta es que, digamos, el efecto de D sobre Y depende de beta 1, ¿verdad? Más beta 3 por el valor de X. ¿Verdad? Ese va a ser el efecto de D. Lo hice con el mouse, así que peor letra del normal. Entonces, digamos, de ahí estoy viendo que el efecto depende de X, ¿verdad? Entonces, lo puedo estimar también con la regresión, pero tengo que hacer esa diferencia. ¿Quedó claro? Profe, ¿en cuáles casos podrían ser iguales los efectos? Ok. Digamos que voy a regresarme, voy a darles un ejemplo que teóricamente creo que es relativamente fácil. Por ejemplo, digamos, para enseñarle a leer a los niños y a las niñas, creo que, digamos, hay un punto, no sé muy bien cómo es la teoría, pero hay un punto, ¿verdad? Que creo que es a partir de los 6 años, aprender a leer se les hace muchísimo más fácil, ¿verdad? Y antes de los 5 años se les complica muchísimo más. Entonces, si vos les enseñas, digamos, haces un instrumento donde les enseñas a leer y si comparas los efectos del instrumento entre niños de 7 con niños de 8 años y ver cuánto aprenden de leer, seguramente el efecto va a ser muy parecido. Pero si los comparas, entonces ahí no varía, ¿ves? Entre 7 y 8 el efecto no va a variar. Pero si comparas el de 4 con el de 7, el instrumento de fijo va a tener un efecto diferente porque antes de los 4 años no tienen ese desarrollo que les facilita muchísimo aprender a leer y escribir, ¿verdad? Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo donde una comparación entre la edad sí varía y después de un punto ya no vuelve a variar, ¿verdad? Y hay otro montón de casos. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un análisis en el instituto sobre el efecto de la ley de los datáfonos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para los mercados donde el 25% para los mercados donde más se utiliza la tarjeta de crédito, en el 25% de los mercados que más se utiliza, el efecto es muy parecido que para los mercados entre el 50 y el 75%. Y obviamente debajo ya cae muchísimo, pero no hay variedad, no hay mucha diferencia entre esos dos grupos, ¿verdad? Y sí hay diferencia entre los otros, ¿verdad? Y ahí, cuando empieces a aplicar, vas a encontrar un montón de casos más. Es increíble, pero hay muchos casos donde los efectos no cambian tanto como uno esperaría, ¿verdad? Digamos, uno corre esa regresión y lo que le da es que el beta 3 no es significativo, ¿verdad? Y entonces ahí ya no puedes concluir que hay diferencias. Entonces vas a ver que hay muchos casos. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Okay. Voy a tratar de borrar esto aquí. Ok, entonces, ojo con el mismo experimento, ¿verdad? El experimento de STAR, ¿verdad? De las clases pequeñas o las clases grandes, ¿verdad? Y como hicieron el experimento, tenían mucha información sobre colegios, digamos, sobre las escuelas donde implementaron eso, también características de los profesores, en caso de que a pesar de que los distribuyeron aleatoriamente, igual que los estudiantes, puede ser que haya un efecto, ¿verdad? Y lo que encuentran es que sí hay un efecto pequeño. Digamos, no es cualitativamente diferente, ¿verdad? Mi respuesta es la clase pequeña es súper importante, ¿verdad? Pero cuando empecé a controlar por las características de los estudiantes y de los profesores, ¿verdad? Y metí efectos fijos de escuelas, ¿verdad?
el coeficiente saltó como de 4.82 a 5.37, ¿verdad? Eso es un buen saltillo, ¿verdad? En términos de magnitud, es casi un 10%, ¿verdad? Un poquito más de un 10% de aumento en el efecto, ¿verdad? Porque empecé a controlar por las características de las escuelas. Y cuando controlé por las características de los estudiantes, de ahí ya no me empezó a variar. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que las características de las escuelas estaban haciendo una diferencia en el efecto del tratamiento, tal que si yo no las meto, entonces tal vez concluyo que el efecto es menor de lo que debería de ser. Que era un poco por la discusión de la deserción, ¿verdad? Seguramente en la mayor parte se explica por eso, ¿verdad? ¿Quedó claro? Si no quedó claro, me avisan y lo repito. Y si quedó claro, seguimos. Todo bien, profe. Ok, por allá. Gracias. Otro ejemplo muy interesante es este sobre el efecto de firmas de extranjeras sobre los salarios. Entonces aquí pasa un poco eso, ¿verdad? Pasa como que llega una firma extranjera y lo que hace es normalmente hacen otro tipo de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que normalmente demandan profesionales, mano de obra más especializada, ¿verdad? No profesionales, sino mano de obra más especializada. Y entonces si comparamos los efectos sin controlar por nada, entonces seguramente va a parecer que los efectos son muchísimo más grandes de lo que realmente son. Entonces, un poco aquí, este es un análisis súper interesante. Aquí todavía van más allá y dicen, bueno, inclusive si partimos por trabajadores calificados y no calificados, se pueden ver diferencias. Entonces, primero analizan para los trabajadores de cuello azul, y después, que es la regresión 1, y los trabajadores de cuello blanco, que es la regresión 2, ¿verdad? Y no controlan por nada, excepto porque si los trabajadores están en el sector público o trabajan en el sector extranjero, ¿verdad? En una compañía extranjera. ¿Saben? ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre cuello azul y cuello blanco? ¿Que nos puede explicar? Nunca nadie ha oído ese término, de cuello azul y cuello blanco. A lo que yo tengo Dale. entendido, digamos, los de cuello blanco son como los trabajos más administrativos y de alto nivel gerenciales, y los de cuello azul son como trabajadores de planta o demás. Sí, exactamente. ¿Sabes por qué? Eh, Supongo porque uno usa traje y el otro usa uniforme. Ajá, ajá, exacto. En Estados Unidos, sobre todo, usan camisas azules. Entonces les dicen de cuello azul. Y los otros, los profesionales, o digamos, más administrativos, usan de cuello blanco, entonces les dicen de cuello blanco. Entonces, es una diferencia de poco calificado y calificado, ¿verdad? Entonces, cuando se compara el salario digamos, que aquí es de las empresas privadas locales con las empresas privadas extranjeras, el diferencial del salario es como de un 60% para los de cuello azul y de un 90% para los de cuello blanco, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, primero, aquí sí hay diferencias del tratamiento de acuerdo a la calificación, ¿verdad? Pero todavía esos coeficientes están sesgados. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la educación de esos trabajadores. Y mucho se explica por eso. En el momento, en la regresión 3 y en la regresión 4, se incluye
la educación de los trabajadores y se vuelve a calcular la diferencia entre las empresas locales privadas y las empresas extranjeras privadas. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Ahora es un 36% para los de cuello azul, o sea que cayó de 67 al 36%, y para los de cuello blanco ahora es un 69%, un 70%, cayó del 90 al 69%, ¿verdad? Cuando controlamos. O sea que los coeficientes anteriores estaban sesgados porque no estábamos considerando que las empresas extranjeras contratan gente más calificada, con más educación. Sí. Perdón, es que se me cortó durante esa última explicación un poquitito. ¿Podría repetirla? No, rápidamente. Sí, un poco la idea es que si no controlamos por educación, entonces las diferencias en los niveles de educación van a hacer parecer que las empresas extranjeras están pagando más de lo que realmente están pagando, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que si vos encuentras a gente del mismo nivel de educación, las empresas extranjeras, las empresas privadas también pagan más, las empresas locales privadas también pagan más por gente con más educación, ¿verdad? Pero como hay más gente de educación en las empresas extranjeras que en las empresas locales privadas, entonces parece que el premio es mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, cuando controlas por educación, decís, bueno, voy a comparar la educación para los de educación alta, voy a comparar los salarios de la compañía extranjera con los de local privado. Y entonces veo que las diferencias son más bajas que antes, ¿verdad? Porque estoy controlando. Y ahí es donde se cae. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Ok. Y después se meten también DOMIs por industria y por provincia, y los defectos aquí en la regresión 5 y 6 y las regresiones caen, los defectos caen aún más, llegan a un 27% para los de cuello azul y un 56% para los de cuello blanco. Aquí un poco el resultado es que, bueno, sí, las empresas llegan, contratan gente que está más calificada, que seguramente hubiera estado ganando mejor que el promedio de los trabajadores, ¿verdad? Pero todavía hay un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Bueno, no es un efecto de un 90%, pero sí hay un efecto como de un 50%, ¿verdad? Y entonces ya por lo menos estimamos de mejor forma el efecto de las empresas extranjeras en los salarios, ¿verdad? Pero no lo estamos ni sobreestimando ni subestimando. Ahora sí, ese es el resultado más correcto. Entonces, aquí esto es un grafiquito, un poco, esto es, digamos, un diagrama de fase, y esto es lo que hace controlar, ¿verdad? Lo que hace controlar es que por una variable dicotómica antes parecía que no había una relación, pero en el momento en que controlamos, porque X también está correlacionada con X, digamos W está correlacionada con X, que es el tratamiento, y con Y. Entonces cuando controlamos, veo que sí hay una relación y antes no la hubiera encontrado, ¿verdad? Estos son unos grafiquitos que voy a poner porque son como, se pueden ver intuitivamente cómo se mueven las observaciones y cómo se corrige, qué es lo que está haciendo numéricamente controlar. Una recomendación general es siempre tratar de controlar por las variables o características de los individuos antes del tratamiento. Eso es importante porque, digamos, así me aseguro que el tratamiento no afecte a esas variables y reduzco la probabilidad de que el tratamiento y esas variables estén correlacionadas, ¿verdad? Porque eso puede generar un problema. En general, ojo, aquí voy a hacer un detalle, ¿verdad? Esto es súper importante, ¿verdad? ¿Qué variables tengo que meter en la regresión, ¿verdad? Para asegurarme que el efecto de D sobre Y no esté sesgado. Entonces, si X tiene esa relación, si X está relacionada con D y está relacionada con Y, tengo que meter de fijo X, porque si no la meto,
el efecto, cuando estimo el efecto de D sobre Y va a estar sesgado, ¿verdad? Eso es súper importante. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y aquí voy a volver al supuesto anterior, uno de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Ojo que X y D están correlacionadas, ¿verdad? Obviamente. Esas son las que más necesito meter, las que están correlacionadas. Porque si están correlacionadas con D y no las meto, van a caer dentro del error, y el supuesto 4, el de la covarianza entre mi variable independiente de interés y el error, va a ser, no va a ser 0, ¿verdad? Entonces tengo que de fijo meterlas para sacarlas del error, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es importante aquí notar porque cuando hablábamos de los supuestos, había un supuesto de multicolinealidad perfecta, ¿verdad? Y a veces hay libros donde dicen que la multicolinealidad es un problema, y no es un problema, más bien yo necesito que las variables que estén relacionadas con mi variable independiente de interés estén ahí, porque si no están ahí, va a haber un sesgo. ¿Lo ven? O sea, si yo no meto esa variable, con certidumbre voy a tener sesgo, y mis resultados van a estar malos. El supuesto lo que dice es que no puede haber multicolinealidad perfecta, ¿verdad? Y eso sí no puede haber. Pero hay una diferencia entre multicolinealidad perfecta y multicolinealidad, ¿verdad? Y no puede haber multicolinealidad perfecta porque es imposible eliminar el efecto si las dos variables se están moviendo simultáneamente iguales, ¿verdad? Entonces es imposible. Cuando hablan de multicolinealidad, lo que ocurre realmente es que están relacionadas, y entonces el espacio donde dejan de estar relacionadas, que es donde yo aprovecho para estimar el efecto, a veces es muy pequeño, ¿verdad? Y hay pocas observaciones en ese momento donde hay desviación. Y el problema, el problema grande que tengo no es de multicolinealidad, porque o sea, tengo que meterlos. El problema es que tengo pocas observaciones cuando tengo espacio para estimar. Es un problema de número de observaciones, que algunos libros la mal llaman efecto de multicolinealidad. Tengo un efecto de pocas observaciones. Como tengo pocas observaciones, tengo los errores estándar más grandes, pero no hay nada que hacer porque no tengo información. Lo que tengo que hacer es buscar más información en ese momento donde se desvían, ¿verdad? Esas variables para poder estimar, pero definitivamente tengo que meterlas para condicionar, porque si no voy a terminar estimando en forma incorrecta el efecto de D sobre Y, ¿verdad? Esto aquí, ojo, esta variable X no la puedo meter nunca. ¿Por qué? Porque cada vez que se mueva Y, se va a mover X. Entonces, todos los efectos, o sea, la regresión va a pensar que la única variable que explica Y es X, ¿verdad? Entonces, esa variable no la puedo meter nunca en la regresión, porque todas las demás variables van a estar equivocadas, van a ser insignificativas equivocadamente, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Estos son canales. Y aquí, digamos, cuando cambia D, lo que estoy diciendo aquí con este diagrama es que cambia D, y D tiene un efecto sobre X1 que hace que cambie Y. Y también D tiene un efecto sobre X2 que hace que cambie Y. Entonces, si yo quiero entender si D tiene efecto sobre Y y pongo una regresión que incluya a D, a X1 y a X2, ¿verdad? ¿Qué creen que voy a concluir sobre el efecto de D sobre Y? ¿Que tiene o no tiene efecto? Si corro esa regresión con esas tres variables, con estas tres variables de aquí. ¿Qué creen que me va a decir la regresión? Si esa es la forma en que se relaciona. No sé, imagino que sobreestima el efecto, porque está, o sea, está afectando tanto a X como a D. Entonces, va a afectar a Y tanto en X como en D. Sí, ojo lo que pasa. Vamos a ver. Muevo D, ¿verdad? Entonces, cuando muevo D, se mueve X1 y se mueve X2, ¿verdad? Y se mueve Y.
¿verdad? Si yo en la regresión estoy agarrando esos efectos de x1 y x2 en otras variables, ¿verdad? En la variable de x1 y en la variable de x2, el movimiento de D va a parecer que no tiene ningún efecto. ¿Lo ven? No entendí. Ok. Cada vez que muevo D, se mueve x1 y x2, ¿verdad? Y después de que se mueve x1 y x2, se mueve y. Si yo pongo, entonces, si corro la regresión va a pensar que las únicas variables explicativas relevantes son x1 y x2, y D me va a salir insignificativa. ¿Por qué? Porque no hay forma en que D afecte a Y que no sea a través de x1 y de x2. ¿Verdad? Solo puede afectar a Y a través de x1 y x2. Y x1 y x2 están ahí ya en la regresión, entonces x1 va a salir significativa, x2 también, y D se va a mover y mover y mover y no va a cambiar Y porque x1 y x2 están explicando los efectos de D sobre Y. Y es correcto, no, es incorrecto, porque entonces si yo llego y digo, no, D no tiene ningún efecto sobre Y, eso significa que el tomador de decisiones puede mover D sin que cambie Y, y eso no es cierto. Si yo muevo D, va a cambiar Y. ¿Quedó más claro? Un poco, sí, profe. ¿Verdad? Entonces, digamos, un poco, siempre hay canales, ¿verdad? Siempre hay canales en los que D afecta. Yo voy a pensar en un ejemplo. Digamos que ponemos un programa social que sea, es como, a ver, no, diga, sí, un entrenamiento, digamos, un entrenamiento para una capacitación, ¿verdad? O la educación, digamos que es la educación. Entonces, digamos que pongo de X1, educación, X1 pueden ser habilidades, digamos, X1 así, es habilidades, ¿verdad? Tengo una medida de habilidades de la persona, y X2 puede ser la industria. Entonces, digamos, si yo me educo más, ¿verdad? Tengo la posibilidad de cambiarme de industria. Entonces, en lugar de estar, por ejemplo, en el sector agrícola, me puedo mover al sector tecnológico, ¿verdad? Y eso hace que aumente mi salario, ¿verdad? Pero si estoy controlando por industrias, ¿verdad? Ese efecto, cuando yo pongo la regresión con efectos fijos de industrias y la educación, ese efecto que me genera la educación porque me cambio de sector, ¿verdad? Se desaparece porque el efecto del sector en los salarios lo está capturando los sectores, ¿verdad? Y entonces parece que la educación no tiene un efecto sobre, ¿verdad? ¿Ya? O tiene un efecto más pequeño. El único efecto que debería de tener es el de habilidades. Y además pongo habilidades en la regresión, educación va a salir como que si fuera cero, ¿verdad? Y entonces yo llego y recomiendo, no, la educación no tiene un efecto sobre los salarios, cuando no es cierto. Cada vez que se mueve cuando es que aumento la educación, las personas pueden cambiarse de sector y ganar más, y además tienen más habilidades que los van a hacer ganar. ¿Poquito más claro? Alberto. Sí, profe, perdón. Sí, no, perdón. Un poquito más, por lo menos, ¿no? Igual. Un poquito más, estoy bien. Un poquito más, ok. Bueno, un poco es para que tengan la idea. Siempre que hay que tener mucho cuidado con qué variables metemos en la regresión, ¿verdad? Porque podemos matar los efectos de la variable independiente a propósito, aunque la variable independiente sí tenga efectos. Este es un efecto.
ahí se ve un efecto positivo, ¿verdad? Pero cuando controlamos por una variable post-tratamiento que tiene un efecto sobre, como industrias, ¿verdad? Puedo llegar a concluir que realmente no hay efecto, ¿verdad? Eso es lo que muestra ese gráfico. ¿Okay? Entonces, todavía nos quedan 3 métodos, creo que me alcanza para ver de discontinuidad y después paramos y vemos en la próxima clase. Vemos diferencias e indiferencias, variable instrumental y vemos